este mes. ¿Qué se celebra en este mes? ¿Qué se celebra? Ya el 30 de abril se celebra el Día del Niño. Esta semana todos los chamacos van a querer que se les celebre en la escuela, en la casa, en la iglesia, que se les celebre. Y generalmente todos celebramos el Día del Niño. Algunos les dan regalos, otros les dan comida, otros les hacen juegos, otros los divierten, traen payasos, al payaso Platanito para que los divierta. Y les digo algo, amados hermanos, hablar del tema de los niños es algo muy hermoso, pero es algo muy complicado el día de hoy. ¿Por qué? Porque la verdad ya no sabemos qué es un niño, quién es un niño y quién no es un niño. Hace muchos años, usted hablaba con un niño de 10 años y usted se daba cuenta que era un niño. Incluso hasta de 12 años, 13 años, 14 años, usted hablaba con un niño y sabía que era niño. ¿Cómo se daba cuenta que era un niño? Por su manera de hablar, por esas palabras tan inocentes que salían de sus labios. ¿Sí o no se acuerdan? Por sus comentarios, uno dice, ese es un niño. Por su manera de ver. Usted puede darse cuenta que un niño es niño por su manera de ver, ¿o no? Y usted dice, ese es un niño, porque todo lo mira ¿cómo? Todo lo mira con inocencia, ¿sí? Y cuando usted le dice algo, lo cree. Mire, un niño que es niño en toda la extensión de la palabra, y cuando digo que es niño, me refiero a un niño que es inocente, que todavía no sabe distinguir el bien y el mal, no sabe qué es su mano izquierda, qué es su mano derecha. Es un niño que lo cree. Usted le dice algo a un niño y un niño que es niño, en el estricto sentido de la palabra, lo va a creer. ¿Me explico? Pero ahora usted habla con un niño de 7 años. Usted dice, pensé que era un niño, pero es un condenado el chamaco. ¿Sí me explico? Usted habla con alguien de 8 años y los tipos ya navegan por internet. Se meten en páginas pornográficas, se meten en páginas de brujería, de satanismo. Están jugando en su tablet, están jugando la ouija. Usted escucha vocabulario de niños de 7, 8, 9 años, vocabulario obsceno. Es más, ya saben alburear, saben hablar en doble sentido. Y entonces uno dice, bueno, ¿qué ha pasado con los niños? Antes un niño era niño, pero ahora un niño ha dejado de ser niño porque a una edad muy corta, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, han perdido su estado de inocencia. Y lo que menos necesitan, yo le digo una cosa, lo que menos necesita un niño es una fiesta. Lo que menos necesita un niño es un regalo, un teléfono. Ahora los niños chiquititos parece que ya nacieron con teléfono celular. Ya nacieron, usted ve los niños en la escuela, tienen teléfono. Ni usted tiene teléfono, pero ellos andan cargando teléfono. Celular, Samsung, 4ª generación. Uno dice, ¿y este condenado chamaco dónde sacó el teléfono? Ellos ven cómo le hacen, lo compran, lo consiguen, lo roban, pero andan cargando una tecnología increíble. Ahora, yo quiero hablar de los niños, quiero hablar de los adolescentes, quiero hablar de los jóvenes. ¿Por qué? Porque el niño que es hoy, mañana será un adolescente, pasado mañana será un jovencito y más tarde será un adulto. Y lo que sea de niño, lo que sembremos de niño lo va a hacer y lo va a cosechar en la adultez. ¿Qué dice la palabra de Dios sobre los niños? ¿Qué nos enseña la Biblia sobre los niños? ¿Por qué Jesucristo dijo algo tan impactante en el libro de Lucas? Háganme favor, abran su Biblia por favor, todos en Lucas 18. Capítulo 18, versículo 16. Mire lo que dice la palabra de Dios de los niños. Versículo 15, versículo 16 y versículo 17 dice, traían a Jesús, traían a él los niños para que los tocase. Qué hermoso. Fíjese algo muy importante. Aquí dice que traían, pero hay otras porciones que dice que los niños corrían a los brazos de Jesús. Los niños eran atraídos a Jesús. Lo cual viendo los discípulos, se molestaron un poquito los discípulos, no querían que los niños molestaran al maestro.
Pero mire lo que dice Jesús de los niños. Verso 16. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí. ¿Ah? ¿Qué dice Jesús de los niños? Dejen a los niños venir a mí, porque de los tales... y no se lo impidáis. O sea, no solamente déjalos venir a mí. Los niños se sienten atraídos a Cristo. Los niños se sienten atraídos al Espíritu Santo. Los niños, de una manera natural, se sienten atraídos a Dios. ¿Por qué? Porque son de Dios. Escúcheme bien, los niños son de Dios. Los niños son de Cristo. Los niños son del reino de los cielos. Cristo dice: no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Ahora, escúcheme bien, es muy importante sobre los niños. Número uno, déjalos venir. ¿Por qué los niños se sienten atraídos a Dios? Porque salieron de Dios. Los niños fueron diseñados, planeados por Dios. Cada niño que Dios ha entregado a un padre o una madre, cada niño que es concebido en el vientre de su madre, fue planeado en el corazón de Dios. Antes de la fundación del mundo, ya estaba ese hijo, ya estaba esa hija, esa criaturita, ese embrión ahí formándose, gestándose, que ya tiene todo solamente para poder manifestarse. Ahí está. Y luego dice: de los tales es el reino de Dios, de los reinos de los cielos. Amados hermanos, en primer lugar, los niños son de Dios. Diga conmigo: los niños son de Dios, son de Jesús, son del reino de los cielos. Ahora, pero estamos hablando aquí de un niño, ¿qué? De un niño en estado de ¿qué? De inocencia. Por esa razón, amados hermanos, en la Biblia nunca vemos el bautismo de un niño. Escúcheme bien, nunca vemos el bautismo de un niño en la Biblia, porque los niños no necesitan ser bautizados. Nos han vendido la idea de que el niño debe ser bautizado, porque si no es bautizado y muere, se va al infierno. Antes se manejaba, se va al limbo. Pero realmente un niño, si por alguna razón muere por enfermedad, por accidente, ¿a dónde cree que se va? De los tales es el reino de los cielos. Entonces dejemos claro que un niño no necesita ni recibir a Cristo. Escúcheme bien, un niño no necesita ni recibir a Cristo. ¿Por qué? Porque está en un estado de ¿qué? De inocencia. Y porque un niño no practica el pecado. Y si un niño no practica el pecado, Satanás no tiene poder, no tiene autoridad sobre la vida de ese niño. ¿Me estoy explicando? El apóstol Juan, en primera de Juan, dice que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Entonces, ¿de qué niños debemos de preocuparnos? ¿De los niños que están en un estado de inocencia? ¿O de aquel chamaco que ya miente? Aquel chamaco que ya rompe algo y lo esconde. Aquel chamaco que toma el dinero de mamá a escondidas. Aquel chamaquito que está viendo pornografía por internet. ¿De quién tenemos que preocuparnos? Tenemos que preocuparnos de aquellos niños, entre comillas, pero que ya no son niños porque han perdido su inocencia, que saben discernir entre el bien y el mal, que saben lo que es bueno, lo que es malo, que saben lo que es luz, lo que es tinieblas. De esos niños hay que preocuparse, porque si esos chamacos que ya conocen el bien y el mal mueren, entonces sí, solamente hay un camino hacia arriba que es angosto, hacia el cielo, y hay un camino ancho que es hacia abajo, al infierno. Y de ellos tenemos que preocuparnos. Ellos sí tienen que recibir a Cristo. A ellos tenemos que indicarles la necesidad de que abran su corazón a un Salvador. A ellos hay que inyectarles la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya la necesitan. ¿Por qué? Porque entonces ya comienzan sus ojos a abrirse. Ya comienzan a darle lugar a los demonios. Ya comienza su carne, comienza a practicar el pecado. Y entonces esos ya no son niños. Ahora, nosotros les llamamos niños, pero delante de Dios ya no son niños. Amados hermanos, yo recuerdo a mi edad, tenía 13, 14 años.
yo recuerdo, y una ocasión escuché la conversación de dos adultos y estaban hablando y de pronto mencionaron la palabra masturbación. Y yo les dije, ¿y qué es eso? Y uno de ellos me dijo, extrañado, les estoy hablando de hace un poquito de años, ¿sí? Tenía yo, recuerdo, 13, 14 años tenía. Y me dice esa persona, ¿no sabes lo que es masturbación? Y yo con mi carita, recuerdo, les dije, no, no sé. Y luego la otra persona le dijo, déjalo en paz. Él es un niño. Y se me quedó grabado esa parte de mi vida. Y nunca me explicaron. Y qué bueno que no me explicaron. Qué bueno. No necesitaba escuchar la definición de esa palabra. ¿Me explico? Y recuerdo que a la edad de 13, 14 años, yo mantenía mi inocencia. Yo mantuve mi inocencia hasta que un día un compañero endiablado y endemoniado de la escuela me enseñó una revista. Y me dijo, ven, tengo una revista que te va a gustar. Y en mi estado de inocencia, Martín se llamaba el condenado, espero que se haya arrepentido ya. Y me llamó y me dijo, tengo una revista bien buena, te va a encantar. Y cuando me la abrió, algo pasó en mi mente, algo pasó en mi corazón, algo pasó en mi espíritu. De ese día en adelante, nunca fui el mismo porque era una revista pornográfica. Fue ahí cuando por primera vez yo recuerdo perdí mi inocencia. Porque un compañero, de esos compañeros malignos, de esos compañeros que no te enseñan cosas buenas, con cuánta razón dice la palabra que el yugo desigual lo desaprueba Dios. El yugo desigual Dios no lo aprueba, porque el que se junta con leones va a saber gruñir. El que se junta con lobos va a saber aullar. El que se junta con perros va a saber ladrar. Y el que se junta con la miel, algo se le va a pegar. Y yo recuerdo esa ocasión, mi mente, una mente inocente, comienza a ver imágenes pornográficas en una revista. Yo recuerdo que salí atarantado esa vez. Salí mareado, salí confundido, salí y dije, ¿qué es eso? Esa tarde yo perdí mi inocencia. Nunca más volví a ser el mismo. Y comencé a batallar con pensamientos malos. Antes, un niño podía ser niño hasta la edad, incluso hasta de 15 años. Acabo de tener una acción de gracias con una señorita de 15 años. 15 años, pero hoy entre 1000 hay una. Y estuve, su mamá habló conmigo, su mamá es una especialista de esta iglesia. Me dice, pastor, me invitaron, tuve la oportunidad de hacerlo. Generalmente me es muy difícil estar en una boda, unos 15 años, pero hay ocasiones que puedo estar. Y quizás también la que se va a casar o la niña que en este caso cumplió los 15 años, me llamó la atención porque a la edad de 15 años vi una cara inocente. O sea, les estoy hablando del tiempo de hoy. Ver una niña o una señorita de 15 años y que es inocente, sus ojos llenos de luz. Sé que esa niña es una niña de oración. Sé que pasa horas orando. Sé que tiene experiencias con Dios. Y quizás por eso me atreví a ministrar en unos 15 años. Y me llenó tanto de gozo ver que todavía en la iglesia tenemos niños, tenemos niñas. ¿De quién son los niños? ¿De quién son? Los niños. Hay un canto muy hermoso que dice: los niños son de Cristo y Él es su Salvador. Son joyas muy preciosas
joyas de nuestro Dios. Joyas, joyas, joyas. Eso es lo que es un niño. Yo pregunto aquí, ¿cuántos tienen niños? Yo tengo dos. Son mis nietos. Ay, mira, tengas hijos, tengas nietos, bisnietos. ¿Cuántos tienen niños acá? Niños. Muy bien. Espero que sean niños inocentes. Espero que sean niños inocentes. En primer lugar, los niños son de Cristo. Los niños son del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Correcto. Número 2. ¿Qué nos dice la Biblia de los niños? ¿Qué nos dice la palabra de Dios de los niños? Que los niños no solamente son de Dios. Tenemos la responsabilidad de enseñarles el camino de Dios. Escúcheme bien, los niños no solamente son de Dios. Hay un tiempo donde son de Dios. Su mente está dormida, su corazoncito está totalmente impecable. Su espíritu es un espíritu santo. Su cuerpo es un cuerpo que no ha practicado maldad, pecado. Pero llega un tiempo donde su cuerpo va a despertar. Llega un tiempo donde la carne se está desarrollando, la naturaleza, esa semilla que recibimos de Adán. Va a llegar el momento donde esa semillita va a salir, va a dar a luz. ¿Me explico? Y entonces nosotros tenemos que prepararnos cuando el niño, su conciencia se abra, sus ojos se abran. Su carne se va a abrir también a los deseos del mundo, a los deseos de los ojos, los deseos de la vanagloria de esta vida. Y nosotros tenemos que prepararlos. Y por eso, en segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que los niños tienen un camino. No dos, no tres, uno. Y nosotros como padres, como madres, como abuelitos, como abuelitas, tenemos la hermosa misión de enseñarles el camino. Proverbios 22:6. Mire lo que la palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 22, versículo 6. ¿Están conmigo, amados? ¿Estamos? Dice la palabra de Dios, Proverbios 22:6. Instruye al niño en ¿cuántos caminos? ¿En cuántos? ¿Cuántos caminos hay para un niño? Solamente uno. Y te voy a decir qué camino es ese. Es el camino de Dios. Es el camino de la verdad absoluta de Dios. Hay un camino que es Cristo. Por eso Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nosotros como padres, como abuelos, tenemos la responsabilidad, amados hermanos, moral, espiritual, de formar un legado, de dejar un legado a nuestros hijos. Y el mejor legado que tú le puedas dar a tus hijos, amado, es el camino de Dios. Son los principios eternos. Es el temor de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Escúchame bien. Yo sé que muchos dicen: no, voy a dejar un legado a mis hijos y ese legado va a ser una profesión. Y por eso tú te matas trabajando para que tus hijos estudien una licenciatura, después saquen una maestría y quizás un doctorado. Y cuando ellos se gradúan, tú dices: oh, qué contento estoy porque mi hijo es abogado, es licenciatura en leyes, o que es médico, o que mi hijo es un ginecólogo, o que es un maestro en el magisterio. Digo, qué bueno, gloria a Dios. Pero te digo algo. Si tú te esforzases tanto por darles una escuela, una buena universidad, un título universitario, pero ellos nunca conocieron de Dios, te digo una cosa: con todo y título, maestría y doctorado, van camino al infierno. Van camino al infierno. Tú podrás decir: bueno, mis hijos, el mejor legado que yo quiero dejarles es la empresa, por eso estoy levantando la empresa, me mato, me desvelo, porque les voy a dejar una herencia. Y qué bueno, gloria a Dios. Proverbios dice que el justo dejará herencia a sus hijos. Pero te digo una cosa: si el mayor legado, que es el legado de legados, si tú no les dejas un legado espiritual, con base en la palabra de Dios, con base en fundamento en leyes eternas, que tu hijo lo formes en principios bíblicos, podrá ser un empresario con mucho éxito, con mucho dinero, camino al infierno. ¿Qué dice la palabra de Dios? Instruye al niño en su camino. ¿Por qué? Porque cuando es niño es la oportunidad más grande de tu vida para echar el fundamento. Cuando una persona es niño, es una esponja. Todo lo que tú derrames lo va a recibir. Todo lo que tú le enseñes lo va a creer.
Todo lo que tú derrames sobre ese niño lo va a formar. Y cuando sea grande, solamente será el resultado de la siembra que tú hiciste cuando era un niño. No sé si me estoy explicando, amados hermanos, pero ustedes que tienen niños, amados hermanos, no se pueden dar el lujo de venir a la iglesia y dejarlos a la casa. Yo le preguntaba hace tiempo a un padre, una madre que los encontré, venían solos, me extrañó. Le digo, ¿y dónde están sus hijos? Me dicen, bueno, pastores que se quedaron en la casa. Yo honestamente me espanté. Digo, ¿cómo es posible que me dejan a sus hijos en casa? Ahí tienen oportunidad de ver películas, meterse a internet, pervertirse. Ahora los niños tienen tanta tecnología, saben mucho de ciencia, mucho de películas. Pero de la Biblia, de Dios, de conocimiento de Dios, de tener una experiencia con Dios, no saben nada, son unos neófitos analfabetas. Y por eso estamos en el peligro de perder esta última generación. Estamos en el peligro de tener una descendencia impía que no conoce a Dios. Estamos en el peligro. Nunca antes en la historia nuestros jóvenes estaban muriendo tan prematuramente. El día de hoy jóvenes de 15 años, 18, 20, 22 años están muriendo. ¿Por qué están muriendo? Porque no hubo un padre, no hubo una madre, no hubo una abuelita, un abuelo que dice: yo voy a instruir a ellos en el camino para que cuando sean grandes nunca se aparten de este camino. Sean hombres de bien, sean hombres que influyan en una sociedad, sean hombres que puedan impartir bendición, compartir de lo que Dios les ha dado. Tenemos una generación, amados hermanos, de jóvenes, de adolescentes que conocen todo, menos conocen a Dios. Estamos perdiendo, y escúcheme bien, no hablo de los hijos de aquellos que no conocen a Dios. Hablo de nuestros hijos, hablo de nuestros nietos. Hablo de los hijos que Dios nos ha dado a nosotros, que conocemos la palabra, que leemos la palabra. Cuando ese padre me dijo: es que mis hijos se quedaron en la casa. Otro padre me dijo: es que mi hijo se desveló haciendo tarea y se quedó durmiendo. Otro padre me dijo: es que mis hijos se fueron de paseo con sus compañeros. Yo me asusté, porque yo estoy bien, pero bien seguro, sin temor a equivocarme, dónde van a parar esos hijos de cristianos. Estamos viviendo el mismo tiempo de Elí, que aunque tenemos padres cristianos, sus hijos son impíos. Aunque tenemos padres como sacerdotes que sirven a Dios, que cantan aleluya, leen la Biblia, pero sus hijos son un montón que no conoce a Dios. Hijos impíos. ¿Y qué pasó con los hijos de Elí? Murieron prematuramente. Se burlaban de Dios, se burlaban de las ofrendas, menospreciaban las ofrendas, y no hubo ni una segunda oportunidad. El juicio de Dios vino y cayó sobre sus hijos. Amados hermanos, tenemos que entender que los hijos que Dios nos ha dado es una de las herencias más grandiosas que el Señor nos ha bendecido. Tienes 2, tienes 3, tienes 4, tienes 5. Gloria a Dios. No tienes ninguno, pues espera lo que Dios te va a dar. Ten fe, porque Dios sana vientres, Dios sana esterilidad, Dios sana matrices. Pero Dios te va a dar hijos, porque tú fuiste diseñado con la bendición de Abraham. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. En tus hijos, en tus nietos serán bendecidas. Amén. Denle un aplauso al Señor, pero déselo fuerte. Qué hermoso calorcito. Hemos llegado a un punto de que nosotros como padres hemos sido muy permisivos. Diga la palabra permisivos. Hemos sido muy permisivos. Y ahora nosotros le damos opción a nuestros hijos. Escúcheme bien, papá, mamá, usted que se vino a la iglesia y dejó a sus hijos en casa. Escúcheme bien. El problema que tenemos los padres ahora es un problema diabólico, porque ahora los hijos les damos opciones. ¿Quieres ir a la iglesia? Si vas, está bien. Si no vas, no hay problema. ¿Quieres discipularte? ¿Quieres entrar a tomar tu preacademia? Si quieres, bien. Y si no, no hay problema. Si no quieres discipularte, no hay problema. Pensamos que por ser cristianos nosotros, nuestros hijos automáticamente van a ser cristianos. Y eso no es bíblico. Cada persona es
es independiente. Y dice la Biblia que cada uno dará cuentas de sí. Ni los padres darán cuenta por los hijos, ni los hijos por los padres. Hablando de la salvación. Hablando de la salvación. Y nosotros les hemos dado a nuestros hijos opciones. La Biblia, ¿quieres leer la Biblia? ¿La quiere leer? Qué bueno. ¿No quiere leerla? No hay problema. Yo cuántas veces me he sentado con mi hijo. ¿Cuántas veces? Aquí está mi hijo. Lo he llamado a mi escritorio y le he dicho, enséñame tu Biblia. Quiero ver tu Biblia subrayada. Quiero escuchar alabanza, que llenes tu cuarto de alabanza. Quiero escucharte, que escojas un lugar de la casa donde tú te hinques y busques a Dios. ¿Y cuántas veces yo he llamado a mi hijo para decirle, vamos a orar tú y yo? Vente, vamos a orar, vamos a leer la Biblia tú y yo. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque no importa cuántas veces él quiere desviarse, tendrá un padre que le va a estorbar. Tendrá un padre que lo va a guiar en el camino de Dios. Tendrá un padre que le va a decir, esta es el camino, esta es la palabra, y tú la buscas porque la buscas y punto. Yo no le voy a dar opción a mis hijos, ni a mis nietos les voy a dar opción. Si en un momento dado sus padres les dan opción, tendrán un abuelo que le va a jalar las orejas a sus padres y que se va a poner como un león para defender a esos nietos que busquen y amen a Dios. Necesitamos padres que entiendan el valor de un niño. Necesitamos madres que entiendan el gran tesoro, el gran impacto que Dios nos ha dado. El futuro de esta nación, el futuro de este mundo está en la calidad de hijos que formemos. Está en la calidad de nietos que levantemos. Está en la calidad de hombres de Dios que formemos. No de grandes, sino de niños. Lo que usted haga de niño, lo que usted derrame sobre su hijo cuando es niño. Le digo una cosa, se va a cumplir tarde que temprano la palabra de Dios. Aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Qué lindo, qué bendición. Aquel día cuando usted se presente delante de Dios a dar cuentas. Y que Dios le diga, a ver, fulano de tal, ven, vas a dar cuenta por tus hijos. No estamos hablando de salvación ahorita, estamos hablando de mayordomía. Porque todo lo que Dios nos ha dado es de Dios. Todo es de Él, por Él y para. Un día usted va a dar cuentas. No en el sentido de salvación. Sentido de salvación, las decisiones son personales. Pero en el sentido de mayordomía, Dios nos va a decir algún día, ¿qué hiciste con tus hijos? Y qué bendición que usted le diga, mira, de los 5 hijos que me diste o de los 6 hijos que me diste, uno es predicador de tu palabra, es empresario, pero ese es su pasatiempo. Su tarea principal fue predicar la palabra. Otro es misionero. Otro es un tremendo maestro, otro es un tremendo escritor, que todos los libros que ha escrito, los ha escrito a través de principios de tu palabra. Otro es un científico que está descubrió curas contra enfermedades. Otro es un tremendo consejero matrimonial. Qué lindo, pero qué triste cuando Dios llama a algunos padres y les diga, ¿dónde están tus hijos? ¿Dónde están esos hijos que yo te di? Esas joyas que yo te confié a ti para que tú las permearas de mi presencia, para que tú derramaras lo que yo te enseñé a ti, lo derramaras sobre ellos, para que ellos bendijeran a la humanidad, para que ellos cambiaran un mundo tan torcido en un mundo derecho. Y muchos padres van a decir, bueno, es que el Paquito, el que me diste, que murió a los 12 años. Y Dios te va a decir, ¿y por qué murió? Bueno, es que se juntó con malas personas y en la pandilla lo mataron. Ajá. ¿Y qué me dices de Pedro? Ah, bueno, pues que Pedro está en la cárcel. Ahí terminó sus días con una sentencia de 100 años. Ajá. ¿Y qué me dices de Roxana? Bueno, es que Roxana se desvió, Señor, y se metió al lesbianismo. ¿Y qué me dices de Ricardo? Ricardo, Señor, pues también se me desvió y se metió al satanismo. Qué triste realidad. Escúcheme bien. Hay muchos hijos que están en las drogas. Muchos padres ni lo saben. Sus hijos andan en malos pasos, están en las drogas, andan con malas compañías, se han desviado, son lesbianas y usted ni lo sabe, son homosexuales y usted ni lo sabe, son ladrones y usted ni lo sabe. Esa es una realidad que vivimos. Y si usted y yo vamos a celebrar el Día del Niño, por el amor de Dios, lo menos que necesita un niño es un teléfono, es una tableta. Lo menos que necesita un niño es una fiesta. Lo que los niños necesitan es que usted y yo entendamos que el mejor legado que podemos darle a nuestros hijos es el camino de Dios. Y que usted no sea permisivo, porque el diablo le va a
pasar las facturas. El diablo nunca se queda con una factura. Usted como padre va a pagar las facturas. Todos esos permisitos que usted le da a sus hijitos. Sí, te puedes juntar con la banda esa greñuda de los Panchitos, no hay problema. Tú sabes que tu hija se anda juntando con un grupo de lesbianas. Ay no, son mis amigas. Está bien, no hay problema, júntate con ese grupo de lesbianas. Tú sabes que tus hijos están juntando con un montón de holgazanes que van al colegio y del colegio se salen y se van de pinta. Tú lo sabes. Me asombró, me quedé con la boca abierta un día que yo hablo con un padre de tiene modos financieros, tiene buena posición financiera, y me estaba hablando que su hija, bueno, ya es un estilo de vida. Sus hijas cada viernes se van al antro. Dice, usted sabe, pastor, él sabe que soy pastor, él es un empresario. Y usted sabe, pastor, los jóvenes de hoy, ya uno no les puede impedir. Y yo le digo, y haciendo la plática, digo, ¿y sus hijas qué hacen? Bueno, pues si hoy viernes se van al antro. Nada más les digo que no lleguen tan noche. Digo, ¿y cómo a qué hora llegan? Pues 2 de la mañana, a veces les pasa la mano 3, 4 de la mañana. Pero lo importante es que llegan a la casa. Qué triste. ¿Por qué tenemos que enseñarles el camino de Dios a nuestros hijos? No solamente concentrarte con ellos, pasar un tiempo de oración. Vente, vamos a leer la Biblia. A ver, enséñame tu transcripción, hijo. ¿Cómo vas en tu transcripción? Qué lindo cuando un padre se preocupa por sus hijos. Enséñame. ¿Estás escuchando? ¿Ve que se ponen los chamacos ahora esos audífonos? A ver, quiero escuchar. ¿Qué estás escuchando, hijo? Qué alabanza tan padre está, que te veo bien prendido. Y se va a llevar la sorpresa de su vida cuando usted escuche lo que su hijo está escuchando. Los padres nos hemos vuelto permisivos, y no solamente permisivos, nos hemos vuelto alcahuetes. Nos hemos vuelto falto de carácter. Ay, es que no quiero molestar a mi hijo. Yo prefiero molestar a mi hijo por un ratito a que pase toda una eternidad en los infiernos. Y que desde el infierno esté gritando: Padre, nunca me hablaste. Padre, nunca me estorbaste. Padre, nunca me dijiste que había un infierno y una condenación. Padre, por ti estoy en el infierno. Escúcheme bien, solamente hay 2 lugares: cielo o infierno. Y a uno de esos 2 se están yendo los hijos. Yo prefiero que un día mi hijo me diga: papá, ahora entiendo por cuánto tú te molestabas conmigo cuando yo no leía mi Biblia. Ahora entiendo por qué me quitaste esos audífonos. Ahora entiendo por qué me quitaste mi teléfono celular. Ahora entiendo y te doy gracias porque eso me hizo volver en sí. Entrar en un shock. Usted tiene que meter a su hijo en un shock. Hasta cuando su hijo entra en un shock, va a volver en sí. Y que un día mi hijo me diga: Padre, gracias porque me hiciste entrar en un shock y me hiciste entender que lo mejor era buscar a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Y gracias porque salvaste mi vida, Padre. Yo prefiero que un día mi hijo me diga: Padre, valió la pena esas lágrimas, esos enojos que tú hiciste, que soportaste mis berrinches, que soportaste cuando me encerré en el cuarto y te dije que no me ibas a hablar, o que yo no te iba a hablar. Gracias, Padre, por salvar mi alma por la eternidad. Estamos perdiendo a una juventud. La estamos perdiendo en drogas. La estamos perdiendo en prostitución. Escúcheme bien, estamos perdiendo a nuestra juventud en prostitución. Porque ahora tener novio, tener novia es sinónimo de prostitución. Escúcheme bien, padres, madres que me escuchen. Salvemos a nuestra generación. Salvemos a nuestros jóvenes. Salvemos a nuestros adolescentes. Salvemos a nuestros niños. Si tú tienes una hija y anda de novio y tú le permites andar de novio, cuando ellos todavía no piensan ni en casarse, yo te digo, lo único que tú estás provocando es que tu hija se prostituya. Claro que no le llaman prostitución. Claro que no se maneja ese término. Entre los jóvenes son amigos con derechos, simplemente.
Ah, no, este novio no, es más, ya ni novio se maneja. Ya ni novio se maneja. No, es mi amigo con derechos. Es mi amiga con derechos. Mi esposa platicaba con mi hija Keila. Y una de las razones le decía, ¿por qué es tan complicado tener novio? Por tenerlo nada más. Lo que pasa es que somos seres humanos. Tenemos un cuerpo que reacciona. Y simplemente tú tomas a alguien de la mano del sexo opuesto, como que sientes cosquillitas. Y no me digan así, bola de santos. Le tomas de la mano, imagínate, el chamaco le toma la mano a la muchacha, ya siente cosquillitas con tomarla de la mano. Ahora imagínate, un beso, comienzan a encender bajas pasiones. Y después del beso, ¿qué sigue? Sigue un faje. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? Somos cristianos. No más le vale que sea cristiano de verdad, porque eso está pasando y usted lo sabe y usted lo permite, y usted es un alcahuete. Y sus hijos se van a ir al infierno si usted no los para, y usted va a dar cuentas a Dios también. Diga conmigo, ¡ay! Palabra dura es esta. Y usted sabe que del faje luego viene el megafaje. Ah, y se ríe porque lo sabe. Y sí, pastor, yo sé eso. Ajá. Y después del megafaje ya no le digo que sigue, porque usted sabe perfectamente lo que sigue. Yo le he dicho a los padres, padres, si su hija no va a echar tortillas, ¿para qué calienta el comal? ¿O no? Papás que me escuchan, mamás que me escuchan, por el amor de Dios. Ay, mamá, un montón de madres alcahuetas. Ay, mi hija tiene novio y ya lleva 5 años con él, 5 años fajando, 5 años acostándose con él. Y todos los jóvenes no nos dicen amén. Claro que los jóvenes que están acá no dicen amén, porque son unos inocentes. Son unos niños, pero prehistóricos. Porque bien saben de lo que estoy hablando. Por eso están calladito, calladito. Y dicen, chispa, ya nos cayó el pastor. Por eso ahora ya no se usa el término novio, novia. ¿Qué es? Es mi amigo. Es mi amiga. Yo le dije a mi hija, mira hija, no hay bronca. ¿Quieres tener novio? Yo te doy chance. Solamente que te casas en 9 meses a más tardar. No creas que yo me voy a oponer. ¿Quieres traer novio? Te voy a dar chance. Pero novio, tú me dices, papá, le digo el sí, te pones el anillo de compromiso. O él te pone el anillo de compromiso, vamos con sus padres o sus padres vienen y hacemos el acuerdo que 6, 7, 8, 9 meses te me casas. Dice, ¿por qué, papá? Digo, porque todo lo que se calienta se desviela, hijo. Todos calentones tan tremendos, te me vas a desvielar, no quiero exponerte. Está en usted. Todos los que son padres o abuelos, levanten su mano en este momento. Si usted es padre, si usted es madre, si usted es abuelo, abuela, bueno, con cariño, abuelita, abuelito, levanten sus manos. Está en ustedes, todos ustedes que están con las manos en alto. Está en nosotros salvar a la última generación. Tal vez usted tenga niños, tal vez tenga adolescentes, tal vez tenga jóvenes, pero está en nosotros el salvar esta última generación. Escúcheme bien. Voy a repasar y voy a cerrar porque ya el tiempo se me terminó. Número 1, los niños son del reino de los cielos, son de Cristo, son de Dios. Número 2, los niños tienen un camino, un solo legado. Su legado es que usted los instruye en el camino de Dios, con sus palabras, con su ejemplo, trayéndolos a la iglesia, metiéndolos al río de Dios. No es opcional.
Yo le digo a mis hijos, no es opcional servir a Dios. Ustedes no sirven a Dios porque yo sea pastor. Ustedes no sirven a Dios porque su madre sea pastora. Ustedes sirven a Dios porque son cristianos y punto. Olvídense de que yo soy pastor. Ustedes sirven a Dios porque fueron llamados para eso. Entonces, ¿por qué Dios quiere que los instruyamos en el camino? Porque tienen un llamado. Diga conmigo, mis hijos, mis nietos tienen un destino glorioso, eterno. Cada niño que Dios me ha dado tiene una misión específica. Escúcheme bien. El diablo lo sabe. El diablo sabe que cada hijo de un cristiano tiene un destino glorioso. ¿Ustedes creen que de alguna manera el diablo no sabía que David iba a ser rey? Claro que sí. De alguna manera el diablo se había dado cuenta que ese niño, el séptimo hijo de Isaí, estaba destinado para ser el rey de Israel y columna fundamental del linaje de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Por qué creen que Cristo a la edad de 12 años ya andaba predicando en el templo? Fue instruido. Y cuando un niño es instruido, a una etapa muy pequeña va a servir a Dios. A los 12 años Cristo andaba ahí en los negocios de su padre. Qué lindo. Un niño a la edad de 12 años. Papá, mamá, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Imagínense sus hijos a la edad de 12 años predicando la palabra, enseñando la palabra, y la gente admirada. ¿Cómo es posible que un niño de 12 años tenga tanta sabiduría? Aquí está la sabiduría, aquí está el conocimiento, la ciencia. Pero es ciencia celestial. Es conocimiento no de hombre, es conocimiento de Dios. Y dice la Biblia que los médicos, los doctores se quedaban admirados, los doctores de la ley, los teólogos, filósofos, porque ese niño no tan solo era de Dios, no tan solo fue instruido en el camino de Dios, ese niño tenía un destino glorioso. Y de los 12 años Jesús quería servir al Señor. Hablemos de Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo nuestro Señor Jesucristo que entre todos los profetas, uno de los mayores era Juan. Y él fue ungido desde el vientre de su madre. Jeremías, abra su Biblia en Jeremías capítulo 1, por favor. Jeremías capítulo 1. Miren nada más qué lindo lo que Dios nos está hablando hoy. Ay, bendito Dios. Ya va a terminar, tranquilos jóvenes, ya voy a terminar. Yo no sé quiénes están más compungidos, si los jóvenes o los padres, pero lo que estoy diciendo es la verdad. Y te digo algo, no es mi verdad, no es lo que yo pienso. Yo más bien me tengo que alinear a lo que piensa Dios. Yo me tengo que alinear a la verdad de Dios. Esto es lo que Dios nos dice en su palabra. Jeremías capítulo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. En tercer lugar, lo que nos dice es que no solamente el niño es de Dios, no solamente tiene un camino que tiene que ser entrenado por los padres y abuelos, sino también nos dice que tiene un llamado, un destino glorioso. Un llamado con un destino glorioso. Jeremías capítulo 1, versículo 4. Vamos a leer del versículo 4 en adelante. Dice la palabra de Dios. ¿Nos podemos poner de pie? Todos nos ponemos de pie, por favor. Ya estoy terminando. Dice la palabra de Dios. Hablando Dios a un niño que Dios lo destinó para ser profeta. Vino pues palabra de Jehová a mí, diciendo: antes que te formase en el vientre, qué maravilloso es Dios. Nos revela lo que nadie nos puede revelar. Antes
que te formase en el vientre te conocí. ¿Dónde estaba su hijo, su hija antes de ser concebido? Ya estaba. Dios lo formó, son seres espirituales. Antes de la fundación del mundo ya estaba concebido yo por el poder del Espíritu de Dios. Y dice la Biblia, te conocí. Y antes que nacieses, o sea, cuando estaba en el vientre de su madre, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Oh, ese niño tenía un llamado. Ese niño, hijo de un cristiano, de un hombre justo, tenía un destino brillante. Tenía un destino glorioso. Y dijo, mira lo que dijo Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar, porque soy niño. Soy niño. Y verso 7, Dios le dice, y me dijo Jehová, no digas soy un niño. No digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Versículo 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Verso 9 dice, y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Verso 10, me asombra lo que dice verso 10. El destino glorioso de un niño llamado Jeremías era un destino a naciones. Era un destino a reyes, a profetizar a reyes, a presidentes de naciones. Mira que te he puesto en este día, ¿sobre qué? Sobre naciones. Tú no sabes lo que Dios ha destinado para tu hijo si tú no lo entrenas en el camino. Cuando tú lo entrenes en el camino, ese camino santo, recto, de principios, que es Dios te va a mostrar para lo cual tu hijo fue destinado, un destino glorioso. Dice, te he puesto sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Esto Dios se lo está diciendo, se lo está revelando a un profeta. Fue apartado desde el vientre de su madre. No, me equivoco. Fue apartado aún desde antes de que naciese. Pero ¿sabes qué? Jeremías seguramente tuvo padres que no le dieron opción. No le dieron opción a Jeremías. Recuerdo la anécdota de Marcos Witt. ¿Saben quién es Marcos Witt, verdad? Todos hemos cantado, conocido sus cantos preciosos. Un hombre de Dios que impactó a todo el mundo. Un hombre de Dios que ha simbrado a las naciones. Un hombre de Dios que ha revolucionado la alabanza y la adoración. Que vino en un tiempo de decadencia espiritual, cuando la iglesia de todo el mundo estaba cayendo en una religiosidad. Se levanta un hombre, Marcos Witt, con una palabra a través del canto profética que hizo temblar a todos los jóvenes de aquel tiempo. ¿Y sabe qué pasó? ¿Por qué Marcos Witt es Marcos Witt? Porque cuando él estaba pequeño tuvo una madre. Esas madres que son guerreras. Esas madres que saben ver lo que Dios ve, que miran más allá de sus narices. Y tuvo una madre que lo obligó literalmente, él da su testimonio. Su mamá lo obligaba a entrenar la música, a aprender música, a tocar piano, horas diarias, cada día. Él quería irse a jugar. Él dice, yo quería irme a jugar como cualquier niño. Pero su madre le dice, no vas a jugar, vas a entrenar, vas a aplicarte. Y ahí está, horas y horas en el piano. Hasta que Marcos Witt, por una madre que le creyó a Dios, que su hijo tenía un destino glorioso. Una madre que dice, yo sé que lo que tengo es una joya. Yo sé que lo que tengo es algo poderoso. Sea niño, sea niña, sea mujer, sea varón. Yo sé que Dios me ha dado algo poderoso. Y no le dio opción a un niño que quería irse a jugar, para convertirlo
en un hombre de Dios que cambió al mundo con su música. ¿Sabes? Yo no sé si estás pasando a sembrar por tus hijos, pero si estás pasando a sembrar, esta siembra ponle nombre y declara que tu hijo tiene un destino glorioso. Y si tienes un hijo que anda en drogas, tienes un hijo que se ha desviado por malas compañías, tú puedes hoy marcar la diferencia. Si estás pasando a sembrar por tu hijo, por tu hija, o quizás por tu nieto, quizás un hijo que se fue de la casa, quizás un hijo que no entendió los principios y se fue amargado, tú puedes pasar hoy y decir: Señor, yo declaro que mi hijo vuelve a redil. Yo declaro que mi hija, aquella hija que me salió mal, yo declaro que se le revierte a Satanás, y que ese nieto que van a ser va a ser un hombre de Dios, porque la vida viene de ti. Dios no da la muerte, de Él viene la vida. Y yo te digo algo: tú puedes ser la gran diferencia en que tu hijo alcance el destino glorioso, ese destino glorioso que Dios ha diseñado para él. ¿Cuántos padres le están creyendo en esta tarde a Dios? ¿Cuántas madres le están creyendo decir: sí, yo declaro que mis hijos son hombres con destino, y con un destino grande y glorioso? Satanás, quita tus manos sucias de mis hijos. Satanás, no tienes parte ni suerte en la vida de mis nietos. Mis nietos son de Cristo. Mis hijos, mis hijas son de Cristo. Oh, gloria a Dios. Hay una presencia del Señor en este momento. Levanta tus manos y entrega a tus hijos a Dios. Dile a Dios: Señor, yo te entrego a mis hijos. Voy a pelear por mis hijos. Te pido perdón por ser demasiado permisivo, por ser demasiada permisiva. Hoy declaro en el nombre de Jesús. Hoy declaro en el nombre de Jesús que yo arrebato a mis hijos de las garras de Satanás. Te bendigo. Te bendigo, hermano. Declara que tú eres el factor de cambio, el instrumento de Dios. Que tú dejarás un legado, y que el mayor legado que dejes a tus hijos será el legado del camino de Dios. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Oh, qué presencia. Levanta tus manos, porque en este momento el Espíritu Santo, ¿sabes? Cuando hay fe, hay acción. Y cuando tú crees la palabra, tú vas a honrar esta palabra. Y tú vas a dar pasos de fe por esos hijos, por esas hijas que Dios te ha dado, por esos nietos. Tú vas a dar pasos de fe. ¿Cuántos creen que sus hijos, número uno, son de Cristo? Decía amén. Si vas a decir amén la próxima vez, dilo con convicción. ¿Cuántos creen que sus hijos son de Cristo? Son de Dios. Son de Él, por Él y para Él. ¿Cuántos declaran que sus hijos son instruidos por cada uno de ustedes y se van a poner en la brecha? Van a revisar su lectura, van a supervisar que lean la palabra, van a estar guiándolos a que se metan en el río de Dios, que tomen su preacademia, su academia, que se gradúen como obreros del Señor. ¿Cuántos dicen un gran amén? Porque se trata de que si tú los vas a meter en el camino, no solamente tú les vas a instruir, vas a aprovechar toda la escuela que tenemos para levantar obreros en esta iglesia. ¿Y cuántos declaran que hay un destino glorioso para cada uno de sus hijos? Un destino planeado desde antes de la fundación del mundo. En el nombre de Jesús, levanta tus manos, cierra tus ojos. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y yo quisiera que tú en este momento le dijeras a Dios: no esperes que yo ore por ti. Yo voy a orar por ti, claro, pero no esperes que yo ore por ti. Tú en este momento levanta una oración a Dios. Entrégale tus hijos a Dios. Si hay uno que anda mal, si hay uno que anda con espíritu de rebeldía, si hay alguien que se quiere salir del redil, díselo a Dios. Dile: Señor, perdóname por ser
ser tan permisiva con mis hijos. Perdóname por descuidarlos espiritualmente. Perdóname por darles opción. No les voy a dar opción, Señor. Mientras ellos vivan bajo mi cobertura, ellos conocerán mi Dios y mi Dios será su Dios. Habla con Dios. El Espíritu Santo está aquí. Hasta que tú no declares la palabra, sueltes la palabra, no va a pasar nada. Tienes que aprender a declarar, soltar la palabra, mencionar a tus hijos por nombre, decirle: Señor, te los rindo, te los entrego. Si tienes nietos, declara sobre tus nietos también. Yo vi abuelitas que pasaron hace un momento, abuelitas que pasaron para dar una siembra por sus nietos, por sus hijos. Oh Señor, gracias. Te bendecimos, Padre, porque esta palabra no cayó en tierra dura, cayó en buena tierra. Y declaro, Padre, que estas oraciones están subiendo como un incienso. Están subiendo, Padre, como un olor fragante. Señor, mi Dios será el Dios de mis hijos. Mi Salvador será el Salvador de mis hijos. Mi Señor será el Señor de mis hijos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos que los hijos que han salido de casa con espíritu de rebeldía, declaramos que tú vuelves el corazón de ellos a sus padres, y que el corazón de los padres vuelve a los hijos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús declaramos que todo hijo que se fue por malos caminos regresa como el hijo pródigo regresó, Señor, a los brazos de su padre. Declaramos, Padre, que toda oveja negra, Señor, que se ha caído en vicios, ha caído, Padre, en adicciones, es libre de toda atadura. Todo joven, todo nieto, todo hijo que ha caído en adicciones es libre de adicciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos victoria, declaramos restauración, declaramos libertad para nuestros jóvenes, para nuestros hijos, nietos. Sí, Señor, en el nombre de Jesús.